Seguimos en Para Contarte Mejor, menos mal que está Maricel. Entonces yo voy a hablar poquitito, porque Darío me terminaba las preguntas y yo estaba en babia, estoy como tonta. Me quedaba regulando. Me están pidiendo que pase otra vez el pedido de calzado número 40, pantalón número 40, ropa de abrigo para hombre. Por favor, ahora le voy a preguntar a Maricel, capaz que tiene algo de Fabio, porque este señor necesita ropa de abrigo. Le pedimos un montón de veces a la gente, y yo le explico que les digo a la gente, pero que nosotros no podemos hacer más que difundir. 2920 30 08 64. No, perdón. 2920 36 08 64. 36 08 64 si tenés algo de ropa para donarle a este hombre que necesita para ir a pedir trabajo y no tiene nada de ropa, así que lo que tengamos. Y después hay otro pedido. Hola Caro, te paso la información de esta persona para que puedas comentarlo en el programa. Se llama Andrea León, vive en Winter 257, es madre soltera, desempleada, con 7 hijos menores a cargo y con problemas de salud. Ella estaría necesitando alimentos, ropa, colchones, sillas, frazadas, sábanas, todo lo que se pueda colaborar es bienvenido. Y el teléfono donde puedan comunicarse es 429-861. Algunos de todos estos funcionarios que tienen doble percepción podrían destinarle un poquito para comprarle cosas a esta gente o darles trabajo, ¿no? Lo ideal sería que cuando hablábamos de la gente que quedó sin trabajo y estos contratados que no los volvieron a contratar, los desligaron del Estado, es tremendo quedarse sin trabajo, es una cosa tremenda. Así que 429-861, pero si no, para todos los que podamos colaborar, alimentos, ropa, colchones, silla. Nosotros tenemos un colchón, me parece, amor. Ahora tenemos de todo, porque está las cosas de Facundo. Claro. Nos arrimamos y está todo despelotado, así que algo tendríamos que donar, ¿o no, mi amorcito? Bueno. Alimentos, ropa, colchones, sillas, frazadas, sábanas, todo lo que se pueda. Winter 257. Muchísimas gracias. Me escribió Julieta y después me escribió otra señora también agradeciendo que pase este pedido. Bienvenida, Maricel Scioli. Muchas gracias. Que se tatuó este año. Yo estoy chocha. Quedó hermoso. Quedó re lindo. El nombre de sus 3 amores. Maricel, vamos a hablar de... yo hoy lo adelantaba en Facebook, de eso no se habla. De todas las cosas que nosotros deberíamos hablar. Nosotros como papás, las instituciones, las escuelas, o si no, algún profesional. Yo decía en el primer bloque, si no te animás a hablar de sexualidad o de drogas con tus hijos, de adicciones o de los peligros que hay o las cosas de la realidad que hay, busca a un profesional que te ayude, ¿no? Pero lo importante es de hablarlo, ¿no? Sí, antes yo quisiera, que no está tan disociado de lo que vamos a hablar, pero que es una recomendación a todos aquellos a los que les gusta la lectura, sobre todo a nuestros funcionarios, todos, del Ejecutivo, del Legislativo, que puedan leer un libro de una filósofa argentina que se llama Diana Cohen Agrest. El libro se llama Ausencia Perpetua y es una revisión filosófica de la legislación argentina, en consecuencia de haber perdido ella en una situación trágica a su hijo. Me parece que tenemos que empezar a... Ausencia Perpetua. Sí. Lo tendremos, no para pasar un chivo, pero lo tendremos en Casa de López. Sí, está. Bueno, en Casa de López. Creo que es un ejemplar, pero de todas maneras ha sido una mujer que ella promulgó la salida de este libro, la promocionó, entre comillas, a partir de la pérdida de su hijo en una situación trágica, en una de estas tantas situaciones de inseguridad que vive nuestro país, y la única manera que encontró de paliar el dolor fue escribir. Y de verdad que es un libro que sobre todo los juristas tendrían que leer, porque hay un capítulo que está dedicado a la provincia. ¿En serio? Sí, respecto a un caso de abuso infantil. Por eso voy a comprar, si hay 2, voy a comprar uno, y otro se lo voy a regalar a Jorge Bustamante, que es un autocrítico y que le encanta leer. Es muy interesante porque es una filósofa que hace un estudio básicamente de lo que son los paradigmas, que es lo que tenemos que revisar, y que por eso decía que, si bien no está directamente, tiene que ver con esto que vamos a hablar, porque en referencia básicamente a la sexualidad, creo que hay una cuestión que a todos nos sucede y que implica hablar con nuestros hijos e incluso con nuestros alumnos desde un lugar muy cientificista, desde el lugar biológico, claro. ¿Sí? No pudiendo distinguir entre sexualidad y genitalidad.
Claro, Entonces, porque no se animan por ahí, claro, ¿no? A cruzar esa barrera. A lo mejor porque tampoco tenemos los elementos para hacerlo. Entonces, habitualmente de lo que nos ocupamos es de marcar esta diferencia entre la sexualidad y la genitalidad, haciendo hincapié en la genitalidad y en los presuntos cuidados que desde el desarrollo de los genitales tiene que tener un niño o una niña, ¿sí? Esta cuestión asociada a la higiene, al cuidado, al buen uso de los genitales en cuanto a lo que es el uso de preservativos, claro, y de métodos anticonceptivos, etcétera. Y de pronto nos encontramos con que tenemos un índice altísimo de enfermedades por contagio, claro, sexual, que por ejemplo la sífilis que hablamos el otro día, Gabriela. Pero además porque lo hablamos desde un lugar como no humano, no estamos humanizando la charla. Entonces los chicos no nos pueden preguntar. O sea, digo, ahora pasa que nenas de 13, 14 años tienen sexo pero por deporte. Es una cosa que a los 17 nos pasaron el trapo y nos sacaron lustre. Y digo, sí, es porque le contamos cómo cuidarse más allá después que lo hagan o no, pero no les hablamos de lo otro, de lo esencial, de por qué tienen que ver, con quién van a estar. Sí, hay un tema que a mí me preocupa básicamente referido a la sexualidad y que está asociado a una cuestión tan trascendente como es la elección de objeto. Digo, claro, un chico de determinada edad hace una elección respecto de su sexualidad, ya no de su genitalidad, porque no necesariamente va a elegir amar al sexo que corresponde, claro, o el contrario a sus genitales. Y todo ese proceso de desarrollo que nosotros necesitamos transmitir, en cuanto puedan hacer sanamente la elección, no lo hacemos. Entonces, sí, te vuelvo a decir, hablamos del cuidado respecto de la higiene o de cuidados básicamente, sí, médicos, pero no hablamos de la elección respecto, claro, del amor, que es lo, exacto, que decís vos. Entonces, tienen un desarrollo temprano de la sexualidad sin que haya un conocimiento de qué es lo que ellos están haciendo respecto de sí mismos. Claro. Ya no del deseo del otro, sino del propio deseo. Entonces, saben cómo cuidarse, pero sin embargo no se cuidan. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí lo que podemos presumir es que hubo demasiada información, o información a destiempo, o una información tan estructurada que no permite que el que lo recibe, claro, se descontracture para recibirlo. Evidentemente es muy difícil porque los papás no siempre estamos predispuestos o tenemos esa preparación. Y por otro lado tenemos asociado a esto también el tema del consumo de sustancias prohibidas. Los chicos generalmente cuando incurren en esto es por distintas razones, y no perdamos de vista nunca la subjetividad, pero en casos en los que los chicos necesitan adherirse a sus pares para no quedar afuera, en caso de que los chicos esté faltándoles de alguna manera una contención que no necesariamente a lo mejor tiene que ver con la familia, pero sí con el contexto en el que se desarrolla. En casos en donde no pueden superar las frustraciones, muchas veces son invitados y participan de situaciones en donde después empiezan con una conducta compulsiva, claro, referida al consumo. Es un problema porque también nosotros lo hacemos, la información la damos desde un lugar muy prejuicioso. Claro, y a veces de un lugar hasta ignorante como papás. Entonces, por ahí damos la información que tenemos al tuntún, pero no nos damos cuenta de nada de lo que le está sucediendo al chico, por qué tiene estas reacciones, por qué, ¿no? O damos por hecho algunas cosas, ¿no? Entonces, no, está así porque se peleó con la novia. No, mi hijo no. O negamos una realidad que es notoria, que es inminente, claro, que sucede y que a menudo la vemos, porque es común ver chicos que quizás incluso bajo concepto de que ellos van a poder de alguna manera dominar esto que les está pasando, claro, ¿sí? Es muy común escuchar, no, pero después claro, yo lo manejo. ¿No? Y en realidad hay algo que tiene que ver con lo que provocan las sustancias prohibidas en el sistema nervioso central que hacen que se genere una dependencia y una necesidad cada vez mayor, que no solo tiene que ver con los chicos. No, y además tampoco con las sustancias tóxicas, tiene que ver con otro tipo de cuestiones, es una sumatoria entre la estructura psíquica y el desarrollo neurológico también. Sí, pero lo importante es esto por ahí, instalar en la sociedad adulta la necesidad de hablar. Sí, estos temas con los chicos. Vos me planteabas el hecho de los psicólogos en las instituciones intermedias, en las escuelas. Sí, que eso es fundamental. Bueno, nosotros en la provincia tenemos los equipos técnicos de apoyo pedagógico que lamentablemente no dan abasto porque se demanda sobre cuestiones vinculadas con el aprendizaje, porque la escuela debe estar para enseñar. Pero ahora que van a cobrar un solo sueldo, el otro sueldo pueden contratar más psicólogos y eso hay un montón. Miren todas las cosas que podemos hacer con tanta plata. Yo soy partidaria, y esto es personal, de que además de los equipos técnicos debería haber por escuela, sobre todo en el nivel medio, un consejero escolar, claro, ¿sí? Alguien que se ocupe de trabajar en la orientación y asesoramiento, ya no solo a los docentes, sino también a los chicos y a las familias. A veces los chicos
cuentan o buscan el apoyo de un docente, que es el que les parece más accesible, como para poder conversar con él, para que él les ayude a resolver algunos conflictos. Pero no siempre se da, porque el docente también tiene una carga vinculada no solo con su vida personal, sino también con el cumplimiento de un trabajo, claro, digamos, tal ¿no? cual. Y también a veces no tienen los alimentos. No tienen estamos herramientas, yo siento que a veces no tienen. No, le decía yo, he pasado a un docente, próximamente hay una capacitación en San Antonio sobre educación sexual. Entonces yo le decía, te lo digo de verdad y con la mano en el corazón, preguntá quiénes nos van a preparar, digamos, si hay gente que va a preparar a los docentes para recibir a los hijos de los matrimonios igualitarios, si hay docentes que vamos a estar preparados para saber que un adolescente que hace una elección sexual diferente tiene que ser bien recibido y tenido en cuenta. No ha pasado hasta ahora, creo que en una sola ocasión, pero hay chicos que están definiendo su sexualidad, por supuesto, desde un punto, claro, con la intención de transvestirse. Nosotros en las escuelas los vamos a recibir, los vamos a expulsar. Hoy el paradigma es otro y tenemos que ayornarnos y tenemos que poder prepararnos para eso también. Entonces, si nos vamos a capacitar, hagámoslo desde el lugar de la lógica y de la realidad y seamos un poquito más creativos, claro. ¿sí? Porque si no, vamos a volver sobre la educación referida a atemorizar para que no se consuman sustancias y a la sexualidad en función de la genitalidad. Y no es eso. No, y vamos a tener más nenitas embarazadas, vamos a tener más enfermedades tremendas, tal cual. Sí. Tenemos que empezar a hablar de estos temas y esto de que yo varias veces nombro a Alianzas para Todos, que vos estás a cargo de este proyecto que la verdad es que nos llena de orgullo a nosotros. Que la verdad es que caminamos con la cabeza en alto y nos llena de orgullo este proyecto porque lo hacemos desde el corazón, más que nada Facundo que está más a cargo y trabajando día a día con eso. Y ahora se vienen charlas de este tipo, que Facundo lo habló con vos, y vamos a tener charlas de sexualidad con los nenes y las nenas. Esto es fundamental, que los chicos por ahí no se animan a hablarlo con los papás porque no tienen tiempo, porque están laburando todo el día, porque no saben qué decir. Claro, hay una cuestión que nosotros no podemos manejar y mucho menos controlar, y no es tampoco la intención, y que tiene que ver con el desarrollo físico y que tiene que ver con este juego de hormonas que aparecen a determinada edad. Entonces lo que se puede a partir de esto es conversar con ellos para prevenir conductas de riesgo, ¿sí? Está muy bien que las chicas intenten un juego de seducción y que los varones lo reciban. El punto es, ¿cuál es el límite? Claro. ¿Cómo no sobrepasarlo? ¿Cuál es el cuidado que debo hacer respecto de mí misma y de mi cuerpo? ¿Cuándo debo decir que no ante el deseo del otro? Porque muchas veces se sucumbe a un encuentro sexual a partir de claro, y a partir del miedo a dejar de ser querido, con lo cual, bueno, ahí ocurren, o si no, cuestiones vinculadas con o quedar como una nenita. Bueno, claro. Porque ya se creen grandes. Lo que pasa que también en eso, bueno, es otro tema, nada que, digamos, tiene que ver, pero es otro tema. Vez pasada hablaba con alguien al respecto de lo que para mí es el bullying invertido, ¿no? Esto de decir, a ver, hoy que tenemos situaciones de violencia en todos lados, inclusive en las escuelas, digo, nos empezamos a ver que cuando hay un chico que es diferente y por ser diferente es agredido, intentamos que ese chico diferente modifique su conducta. O que se vaya a la mierda, como nos pasó a nosotros. Bueno. Claro. Entonces empezamos, no, porque vos tenés que cambiar, porque vos tenés que pensar distinto, porque vos tenés que fortalecerte, porque vos tenés que hablar sensible, de esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos invirtiendo el bullying. Entonces, y los adultos nos involucramos en eso. Tremendo. Entonces me parece que no, y a veces porque el chico es inquieto y otras veces porque es muy sensible y otras veces porque viene de una familia ensamblada. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de bullying? Claro. De aquel que agrede, porque si no, a ver, una cosa que me llama mucho la atención es, hay mucha estructura, la Comisaría de la Mujer, el 0800 para la prevención de drogas. Sí, el otro día un juez. Sí, algo parecido dijo, si no me equivoco, también el director de salud mental. Claro, no sé si también. Eso. Pero es que en realidad cada vez hay más, entonces me pregunto, ¿para qué tanta estructura si de base no hacemos los cambios? Sí, tenemos que empezar a hablar desde un lugar más responsable, desde la primer célula que es la familia, a las instituciones, el Estado, todos están más conscientes y hacer las cosas desde adentro, no por arribita para que suene lindo, o para que la escuelita se vea bien, o para que todo esté, porque después vienen todas las sorpresas y están todos superados. Sí. Gracias, amiga, por haber venido. 1548-0887. ¿Tenemos algún lugarcito para la gente? Bueno, llame que le va a dar como el 0800 que antes le cortaban. Marcabas el 4 y le cortaban. Igual. No, igual te va a atender. Hay una respuesta. Sí, no hay una computadora que no está. 1548-0887. Juanchi, te mando un beso enorme. Va a hablar con Javi Van de Coster. Así que le mando un beso enorme.
Juanchi, que es un talentoso, y que elija la carrera que elija, le va a ir fantástico. Gracias, amiga. Nos vamos a un corte muy cortito y enseguida volvemos con más para contarte mejor. Está Susana Sánchez, fundadora de ABDA. Vamos a hablar un ratito con ella.